Buenos días, profesora. Buenos días, estudiantes. En el día de hoy les estaré hablando acerca del ciclo del azufre, de su importancia y el papel que éste cumple en el ecosistema. Mi nombre es Caroline Michelle Jiménez Atencia, soy estudiante de la Universidad de La Guajira del programa de Biología. Ok, ¿qué es el ciclo del azufre? Este es una serie de fases biogeoquímicas fundamentadas en la circulación de estas partículas por la naturaleza, es decir, del azufre. Es uno de los círculos químicos capaces de movilizarse por toda la biosfera. Inicia su rotación, en el subsuelo terrestre, como se muestra la imagen, luego pasa hacia la flora, luego a la fauna y nuevamente después que realiza todo este camino, nuevamente llega hacia la superficie. Ok, en la imagen se puede mostrar que el azufre puede ser las emisiones de los vehículos y de las centrales energéticas y fábricas hacen que el azufre llegue a la superficie, luego este se convierte en ácido sulfúrico y ácido nítrico que realiza un proceso químico y luego es nuevamente enviado hacia la superficie, hacia el suelo por medio de la lluvia ácida que disuelta, es decir, disueltas en agua de lluvia o en nieve, que luego corre por la superficie y puede causar acidificación de lagos o se pueden realizar unos depósitos que son llamados depósitos ácidos. Ok, antes de entrar un poco más sobre este ciclo, necesitamos saber que el ciclo del azufre es uno de los ciclos naturales más complicados. Este compuesto químico tiene una nomenclatura o su nomenclatura se representa con la letra S, forma parte del contenido proteico de la flora y de la fauna. Por ello se tiene como sustento elemental para todo ser viviente. El proceso que éste realiza sobrelleva numerosos métodos de oxidación que posibilitan su circulación en la biosfera. Pero, ¿en qué consiste el ciclo del azufre? Bueno, este ciclo constituye el recorrido realizado por el azufre a través de la naturaleza. Se transporta por aire, por suelo y por agua, además de transportarse por medio de entes vivos. Permite que las partículas de componentes químicos cambien con el agua, principalmente con la lluvia. Las mismas son así restituidas a la tierra nuevamente, como les había comentado anteriormente y les había explicado en la imagen, en donde la degradación ácida. Buenos días, profesora. Buenos días, estudiantes. En donde la degradación ácida puede ser absorbida otra vez por las plantas. De esta manera se garantiza que el ciclo comience varias veces. Bueno, que se realice el ciclo, pues. Este ciclo presenta unas características que son principalmente la característica químicamente compleja, es decir, como se muestra en la imagen de circulación del azufre en el ecosistema. Aquí el dióxido de azufre, que es este compuesto o esta reacción, se da ¿por qué? O es el resultado del azufre que se encuentra en el suelo, que pasa que es por medio de sulfuros metálicos, es decir, la descomposición de materia, de organismos, de microorganismos, de bacterias, que pasa a la combustión minería y a la industria. También el azufre se puede encontrar en el magma, que se realiza por medio de erosión, meteorización o vulcanismo, que da como resultado lo que les comentaba ahorita, el dióxido de azufre. Y también se encuentra el azufre en los depósitos sedimentarios. Entonces, para que se den los cuerpos de agua, el SO4 o sulfato, se realiza una oxidación del azufre. Y luego se realiza una reducción por medio de las bacterias que van a dar como reacción final, el ácido sulfhídrico, que es el que se muestra acá. Ok.
El ácido sulfurhídrico también puede realizar un proceso de oxidación para convertirse en azufre que pasa hacia el suelo. Entonces, ¿qué pasa con el SO4? Es decir, el sulfato que se encuentra en el cuerpo de agua. Este realiza una reducción asimilatoria, como se muestra aquí en la imagen, que luego esa reducción se convierte en HS y es absorbida por las plantas, que luego va a ser consumida por los animales, los herbívoros, y esos herbívoros van a ser consumidos por los carnívoros. Entonces, las propiedades que adquiera o en este caso el mineral que adquiere el animal herbívoro al consumir la planta que tiene el azufre, pues se lo va a pasar va a obtener esa energía el otro organismo. Ok, ¿qué pasa cuando el animal muere? Cuando el animal muere realiza un proceso de degradación en donde las bacterias o los organismos que se van a encargar de descomponerlo permiten que el suelo nuevamente adquiera ese mineral y otros componentes más que lo necesitan. Ok, en cuanto al plancton bacteriano, bueno, este plancton bacteriano también realiza un proceso que les permite, son llamados sulfobacterias, que le permiten en cierta forma degradar, podría decirse, el azufre, en donde la degradación ácida puede ser absorbida otra vez por las plantas. De esta manera se garantiza que el ciclo comience varias veces. Bueno, que se realice el ciclo, pues. Este ciclo presenta unas características que son principalmente la característica químicamente compleja, es decir, como se muestra en la imagen de circulación del azufre en el ecosistema. Aquí el dióxido de azufre, que es este compuesto o esta reacción, se da ¿por qué? O es el resultado del azufre que se encuentra en el suelo, que pasa que es por medio de sulfuros metálicos, es decir, la descomposición de materia, de organismos, de microorganismos, de bacterias, que pasa a la combustión minería y a la industria. También el azufre se puede encontrar en el magma, que se realiza por medio de erosión, meteorización o vulcanismo, que da como resultado lo que les comentaba ahorita, el dióxido de azufre. Y también se encuentra el azufre en los depósitos sedimentarios. Entonces, para que se den los cuerpos de agua, el SO4 o sulfato, se realiza una oxidación del azufre y luego se realiza una reducción por medio de las bacterias que van a dar como reacción final el ácido sulfurhídrico, que es el que se muestra acá. Ok, el ácido sulfúrico, podemos observar que el plancton bacteriano o la sulfobacteria, que también puede ser bentónica, da como resultado, después de su proceso de degradación del sulfuro, da como resultado el DMS. ¿Qué es el DMS? Es el sulfuro de dimetilo, que le brinda a la atmósfera. Entonces, este DMS también puede ser brindado por el SO4, es decir, el sulfato, que pasa al fitoplancton y a los peces que se alimentan del fitoplancton, y luego los desechos que expulsan pasan hacia el sedimento, que luego pues lo utilizan las sulfobacterias para descomponer y degradar este mineral, esta composición. Ok, el SO2 que les estaba comentando, el SO2 de la atmósfera, realiza un proceso en donde se convierte en SO3 y con ayuda del agua
pasa a ser H2SO4, que llega hacia los cuerpos del agua y también llega hacia el suelo. Cuando llega al agua, se realiza un proceso de disolución que se convierte en sulfato. Y así pasa luego al fitoplancton, luego a las sulfobacterias, etcétera, etcétera, etcétera. En la segunda característica es los distintos tipos en donde con los que se puede realizar el ciclo del azufre o que sirven para realizar el ciclo del azufre en cuanto al ambiente. Acá se encuentra el suelo, los animales y la producción, pues por el hombre, sí, adquirido por el hombre. En cuanto a los de manera orgánica, pues se encuentra lo que es los animales que les explico anteriormente, que cuando los animales mueren, estos realizan un proceso de descomposición por los microorganismos y las bacterias que se encuentran, en donde permiten que el suelo pueda adquirir esos minerales y otros minerales que le pueden brindar a él. Y en cuanto a otra adquisición del azufre, son los minerales, como por medio de la minería, de la industrialización, de la lluvia, por medio de erupciones volcánicas, de gases, y por el hombre por medio de pesticidas, por la industrialización, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Nos vamos para el proceso. En los procesos se pueden dar por medio de, bueno, inicialmente comienza con la litósfera, como se muestra aquí, en donde se encuentran las sales o ésteres ubicados, bien sea por el suelo o disueltos en cuerpos de agua, que luego los árboles van a absorber estas sales del terreno empleando sus raíces y las cambian por sulfuro. Los agrega a su médula vegetal y ya dentro de su composición el azufre salta a la fauna para que estos se valen de las transformaciones alimenticias de los hábitats. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que bien sea porque se los brindó el suelo o porque se los brindó el agua, ya que se encuentran disueltos en estos cuerpos de agua, pues. ¿Qué pasa? Que cuando es en el suelo, los árboles, las plantas lo absorben. ¿Cómo? Pues el suelo le brinda ese azufre, ya sea bien sea adquirido por la descomposición de organismos vivos, por la vulcanización, por la industrialización, por la lluvia ácida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se muestra en la siguiente imagen? En la siguiente imagen se encuentra el ciclo del azufre en el suelo, en donde el SO4, es decir, el sulfato, se encuentra en solución. ¿Cómo es adquirido por el suelo? Pues de tres maneras. Bueno, de dos maneras, pues. De entrada natural y agregado por el hombre. Agregado por el hombre sea por fertilizante, aguas de riego o por el estiércol. Y de entrada natural por lluvia, por la descomposición orgánica, que también pues se convierte en restos frescos, que luego pasa a la biomasa y luego este se convierte en humus estadio, que es lo mismo que pasa con el estiércol, en donde el estiércol también se convierte en humus estadio. En cuanto a los animales, se realiza una descomposición, como les comentaba anteriormente, que se lo repito 1, 2, 3, 4 y 5 veces, en donde el organismo realiza una descomposición por medio de los microorganismos o bacterias que deciden hacer todo este proceso. Ok. El sulfato en solución, luego de adquirirlo en el suelo, este también se lo brinda ¿a qué? A las plantas, a la misma atmósfera, también pasa a cuerpos de agua.
Entonces, aquí en la imagen se muestran dos tipos. El azul, es decir, que son suelos de zonas desérticas, es decir, el azufre se puede encontrar en dos, en suelos de zonas desérticas y también se puede encontrar en suelos fuertemente ácidos y meteorizados, es decir, el suelo que se ve todo cuarteado, que hay bastante meteorización, ahí hay un alto contenido del SO4 en solución. Bueno, el SO4 realiza una reducción en donde pasa al azufre, que este nuevamente es pasado hacia la atmósfera. Y luego se realiza un proceso en donde este se convierte en dióxido de azufre, que va a realizar por la lluvia ácida o también puede ser transmitido por nieve. Está el ciclo del azufre en los organismos, en las plantas, en donde se muestran que los residuos de las plantas y de los animales lo absorbe el suelo, en donde realiza un proceso de oxidorreducción y se convierte en azufre, o los minerales del suelo que son azufre también hacen un proceso de oxidorreducción. Bueno, en realidad cuando hay el sulfato realiza un proceso de reducción para convertirse en azufre. Y cuando es del azufre, de los minerales del suelo, realizan un proceso de oxidación para convertirse en sulfato. Ahí es donde se muestra lo de la oxidorreducción. Entonces, cuando pasa de SO4 a S, se realiza una reducción, y cuando pasa de S a SO4 se realiza una oxidación. Es decir, cuando pierde o cuando gana electrones. Cuando gana o cuando pierde electrones. Cuando se realiza la lluvia ácida, es decir, cuando cae dióxido de azufre hacia el suelo, se realiza un proceso de oxidación que se convierte a sulfato. Y ese sulfato pasa realiza una lixiviación y pasa hacia las arcillas. En cuanto a la minería, a los minerales del suelo, pues los minerales del suelo pueden brindar tanto azufre como el sulfato. Y finalmente se encuentra la imagen que es de los animales, que ya no sé si se los había explicado, sí, ya se los he explicado en la antigua imagen, en donde se encuentra el SO4 atmosférico, perdón, el SO2, el dióxido de azufre atmosférico, que pasa hacia los cuerpos de agua como sulfato, que luego realiza una reducción que puede pasar a azufre, o el azufre realiza una oxidación que pasa al SO4 en los cuerpos de agua, y este puede ser suministrado hacia el suelo o hacia la atmósfera, o también hacia organismos vivos, como organismos vivos hacia las plantas, que luego van a ser consumidos por los animales, y hacia el suelo pues por medio de la atmósfera, por lluvias, que pasaría el SO4 pasaría hacia el suelo en H2S. Bueno, más bien pasa al suelo, que luego viene siendo descompuesto o sintetizado por medio de las bacterias, de los microorganismos, y se convierte en H2S, que también nuevamente pasa hacia los cuerpos de agua. Es decir, de que este es un ciclo que se mantiene en la atmósfera, pasa a los suelos y pasa también a los cuerpos de agua. Están las alteraciones del ciclo del azufre, en donde es necesario destacar que las acciones de los mortales han sido definitivas en la alteración del circuito del azufre. Un ejemplo de ello es la combustión de carburantes fósiles, que libra el exceso sulfuro de hidrógeno en el ambiente. Este gas, conjuntamente con otros, al llegar la temporada de invierno, promueve la conocida lluvia ácida. Es una precipitación cáustica que baja al piso, transmutando el dióxido de azufre en ácido sulfúrico, que termina dañando los medios marinos, que es el enfoque principal de esta asignatura, los cuerpos de agua marina.
¿Qué es la alteración del ciclo del azufre? Pues como se dice en la lectura y en conclusión, es dado por el hombre, en donde el hombre realiza una destrucción de bosques, la destrucción de los edificios y obras de arte, el desplome, la basura, la industrialización, los autos, la quema, etcétera, 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 que son emisiones que le causa hacia la superficie y le da mayor contenido de azufre. Hay un gran problema en cuanto, ahora que nos metemos en el tema de la alteración del ciclo del azufre, y es que actualmente se está dando el permafrost. El permafrost es una zona en donde anteriormente había mayor glaciación, cuando hubo el proceso de glaciación que pasó, todo se congeló, gran parte de la tierra se congeló. Entonces, en donde se ubica el permafrost, anteriormente ese era un bosque que ese residuo quedó debajo del hielo, en donde se realizó una descomposición de esos organismos vivos, más que todo plantas, que ahora, con la cuestión del calentamiento global y del cambio climático, ha causado que se haya un deshielo en esa zona y todos los gases que se encontraban almacenados en esa zona sean emitidos hacia la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? Que esa cantidad de gases que se encuentra almacenado en esa zona es mayor, es decir, que al eso descomponerse completamente, las emisiones tanto de dióxido de carbono, de fósforo, de nitrógeno y de azufre serán el doble, incluso el triple de lo que normalmente la almacena la Tierra hacia la atmósfera. Es decir, de que eso es una bomba de gases que se encuentra ahí, que actualmente está siendo expuesta. Ok, las consecuencias. Las consecuencias que tiene es que pues causa las lluvias ácidas que contienen mayores cantidades de ácido sulfúrico y ácido nítrico, que arrastran de la atmósfera en su caída. Estas lluvias menoscaban la naturaleza y disminuyen el pH de los ambientes acuáticos, advirtiéndose en la muerte de los entes que lo habitan. Igualmente son dañinos para las construcciones en las metrópolis porque deterioran edificaciones y esfinges. Y los beneficios que causa es que el ciclo de azufre es valioso para el sostén de la preservación de la vida. Sus unidades son una fracción significativa de los aminoácidos que dan origen a las proteínas, el glutamato, la coenzima A, la tiamina, al igual que sucede con las demás mezclas básicas del cuerpo. La gran cantidad de este elemento da su aporte para que las proteínas conserven su forma y desempeñen su faena como es debido. Y nos vamos para los organismos que participan en el ciclo del azufre, que este es el que nos interesa. Aquí se encuentran las bacterias, principalmente 3 grupos que intervienen, las cuales se citan a continuación. Las bacterias quimiosintéticas, que recurren a la oxidación del H2S o al SO4 para la energía y para elaborar la materia orgánica. Están las bacterias fotosintéticas verdes púrpuras, que oxidan el H2S separándolo en hidrógeno, H2 y azufre fundamental. En vez de hacer fotólisis del H2O, es decir, del agua, hacen fotosíntesis anoxigénica sin liberar el oxígeno. Y finalmente, las bacterias heterótrofas anaerobias.
En su respiración estas manipulan los sulfatos en vez del oxígeno y como aceptor de electrones y comprimen el dióxido de azufre, es decir, el SO4. El azufre es importante ya que por este elemento está asociado a la multitud de vitaminas, proteínas y hormonas que juegan un papel determinante en la salud de los distintos ecosistemas, tanto marinos como terrestres. La realización de este circuito sufrado garantiza que ocurra en el ser vivo la correspondiente actividad de las proteínas y otros agregados básicos del organismo. Significa que gracias a él es posible que los seres vivos mantengan su forma y cumplan con su trabajo. Muchas gracias. Bien sea porque se los brindó el suelo o porque se los brindó el agua. Muchas gracias por su atención.